Salut mes amis, ¿cómo les va a todos? El día de hoy nos toca hablar acerca de las actividades. ¿Cuáles son las actividades más utilizadas? Y también, ¿qué verbos son los que utilizamos con esas actividades? Vamos a ver actividades como deportes o también algunas artes. Así que los invito a que descubran conmigo este tema. Et allons-y mes amis. Très bien, entonces las actividades. Para las actividades vamos a ver dos puntos importantes. El primero es el vocabulario. El vocabulario de los que son los deportes y algunas artes. Vamos a ver los deportes y artes más comunes. Y la segunda parte serían los verbos que se van a utilizar con estas actividades. Empezamos con el atletismo, que es el atletismo, es masculino, l'atletisme. Luego tenemos le béisbol, masculin, le béisbol, el béisbol. Le basketball, aussi masculin, le basketball. La boxe, cuidado con la boxe porque en español es el box, en francés es femenino, es la boxe. Le capoeira, el capoeira. La course à pied. La course à pied es como correr. Se puede decir courir o la course à pied femenino. Luego tenemos le cyclisme. Le cyclisme es el ciclismo. L'équitation, que es la equitación, esa es femenina. Viene con el apóstrofe porque empieza con vocal, pero es femenina, es l'équitation. L'escalade. L'escalade es escalar, la actividad de escalar, l'escalade. L'escrime. L'escrime es el esgrima, c'est masculin, es masculino. Le football, que sería el fútbol, soccer, ¿sí? Le football masculino. Y le fútbol américain, el fútbol americano, le fútbol américain. Tenemos le golf, que es el golf. La gymnastique, que es la gimnasia, la gymnastique femenino. Le handball, el handball, c'est masculin. Le hockey sur glace, que es el hockey sobre hielo, masculino, le judo, el judo. Le karaté, el karate, todos esos masculinos. Le kayak, el kayak, le kayak. Le kung fu, el kung fu. La moto se refiere cuando uno anda en moto, pero puede ser también le motociclisme, el motociclismo que es masculino. La moto es femenino y le motociclisme masculino. La musculación son las pesas. Le maratón, el maratón. La natación femenino. Le parapente, el parapente se llama en español, le parapente. Le parcours, que es el deporte, de hecho este deporte es francés, le parcours, en donde saltan de un edificio a otro y escalan y todo eso, le parcours. Le patinage, el patinaje, ¿sí? Le patinage. La pétanque, el deporte francés, italiano-francés, la pétanque. Le ping-pong, el ping-pong, ¿sí? Le ping-pong. La plongée, es el buceo, la plongée femenino, el buceo. Le rafting, el rafting, le rafting. Le roller, que es otra manera de decir los patines de ruedas, le roller. Le rugby, el rugby, le rugby. Le skateboard, el skateboard, ¿sí? Le skateboard, todos esos masculinos. Le ski, el esquí, también masculino, le ski. Le snowboard, el snowboard, le snowboard. Le softball, el softball. Le surf, el surf. Le tenis, el tenis, le tenis. Le tir à l'arc, el tiro al arco, le tir à l'arc. Le triatlón, masculino, el triatlón, le triatlón. La voile, el velero. Le voleibol, el voleibol. Le VTT. Le VTT es cuando uno anda en bicicleta de montaña. VTT son las siglas de Vélo Tout Terrain, bicicleta de todo terreno. Entonces son las bicicletas de montaña. Le waterpolo, el waterpolo. Le waterpolo. Le yoga, el yoga. Le yoga. Y la zumba, ¿sí? Esos fueron los deportes. Ahora nos vamos con algunas artes. La sculpture, la escultura. La sculpture. La peinture, la pintura. Le dessin, el dibujo. La musique,
la musique, la música, la poésie, la poesía, le théâtre es el teatro, la danse, la danza, le cirque, el circo, le chant es el canto, le cinéma, el cine, y por último, la fotografía. La fotografía. Ese sería el vocabulario de las actividades que engloba los deportes y las artes. Y ahora nos vamos con los verbos. Hay dos verbos que se utilizan para cuando uno habla de las actividades. El primer verbo es el verbo faire. Tenemos primero que conocer o que saber cómo se conjuga. El verbo faire conjugado en presente sería de la siguiente manera. Je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, il, elle font. En passé composé y en futur proche se los pongo así rápido por si ya ustedes saben esos tiempos. Es j'ai fait, yo hice, j'ai fait, passé composé. Je vais faire, yo voy a hacer, je vais faire, futur proche. Je faisais, imparfait, yo hacía, je faisais. Et je ferai, futur simple, yo haré. Pueden utilizarlo en cualquier tiempo, pero ahorita lo vamos a ver sobre todo en presente. Con el verbo faire vamos a utilizar los artículos partitivos, que de cierta manera pueden ser como auxiliares. Estos artículos partitivos son du. El du lo vamos a utilizar cuando estemos hablando de una actividad masculina singular. Du. Luego tenemos el artículo partitivo de la. De la lo vamos a utilizar cuando estemos hablando de una actividad femenina. Luego tenemos de, el apóstrofe, que lo vamos a utilizar cuando la actividad empieza con vocal OH, no importa si es masculino o femenina, si empieza con vocal OH es de, el apóstrofo. Y el plural sería de, sin embargo casi no hay actividades que estén en plural, entonces es raro que utilicemos el de. Entonces, siempre que utilicemos el verbo faire, vamos a utilizar estos artículos partitivos con las actividades. Por ejemplo, je fais du basketball. Basketball es masculino, entonces vamos a utilizar el du. Je fais du basketball. La traducción literal sería yo hago del basketball, pero en realidad es yo practico o yo juego basketball. De hecho, en español no decimos yo hago basketball, ¿sí? Simplemente decimos juego basketball o practico. En el francés este verbo faire es el más utilizado. También está el verbo pratiquer que vamos a ver ahorita, pero el que se utiliza más es el verbo faire. Je fais du basketball. Otro ejemplo tenemos tu fais de la natation. Natación es femenino, es la natación. Entonces vamos a utilizar el de la. Tu fais de la natation. Y otro ejemplo con el verbo faire sería nous faisons de l'escrime. Nous faisons de l'escrime. El esgrima es masculino en francés. Sin embargo, como empieza con vocal OH, vamos a utilizar el de, el apóstrofe. Nous faisons de l'escrime. Y esas serían las actividades con el verbo faire. Número 1, tenemos que saber conjugar el verbo faire. Segundo, recordar que debemos de utilizar los artículos partitivos. Y tercero, poner la actividad de la que vamos a hablar. Ese sería con el primer verbo. El segundo verbo es el verbo pratiquer. El verbo pratiquer pues, es practicar. Este verbo pratiquer lo podemos utilizar con varios artículos, ya sea los artículos partitivos, como lo vimos con el verbo faire, o los artículos definidos, que los artículos definidos son le, la, el apóstrofe y les. Entonces, con el verbo pratiquer podemos utilizar tanto los artículos partitivos como los artículos definidos. Por ejemplo, je pratique le rugby. Yo practico el rugby. O la otra hubiera sido también correcta, je pratique du rugby. Otro ejemplo, tu pratiques la danse. Tu pratiques la danse, tú practicas la danza. O tu pratiques de la danse. Les deux sont corrects. ¿Sí? Las dos son correctas, con la o con de la. Y otro ejemplo, vous pratiquez l'équitation. Usted practica la equitación.
La equitación es femenino, pero empieza con vocablo H, entonces le ponemos L apóstrofe. Vous pratiquez l'équitation. O la otra manera sería vous pratiquez de l'équitation. Tenemos que saber conjugar el verbo pratiquer. Es un verbo del primer grupo, es un verbo NR y es un verbo regular. La conjugación sería je pratique, tu pratiques, il, elle pratique, nous pratiquons, vous pratiquez, il, elle pratique. Ese sería en presente. En passé composé sería j'ai pratiqué. En imparfait sería je pratiquais. En futur proche sería je vais pratiquer. Y en futur simple sería je pratiquerai. Para que tengan los elementos para hacer sus oraciones en cualquiera de esos tiempos. Y básicamente ese es el tema de las actividades. Resumiendo sería, pueden utilizar el verbo faire o el verbo pratiquer. 2. Si utilizan el verbo faire, forzosamente tienen que utilizar los artículos partitivos du, de la, del apóstrofe o de. Si utilizan el verbo pratiquer, pueden ser estos mismos partitivos o los artículos definidos, le, la, el apóstrofe o le. Y tercero, ponerle la actividad que quieran decir, que quieran mencionar. Este fue el tema de las actividades. Espero les haya gustado y hayan aprendido mucho. No se les olvide darle like a este video si les gustó, comentar cuáles son las actividades que ustedes más practican o cuáles les gustaría saber cómo se dice. Y por último, que se suscriban a mi canal Francés con Felipe. Merci mes amis et à la prochaine vidéo. Au revoir.